Listo. Bueno. Listo, polímeros, vamos a ver. Listo. Empezamos con la parte de... Bueno, listo. Bueno, ¿ya todos ven la presentación? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, listo, perfecto, gracias. Bueno, entonces ahí empezamos con polímeros. Bueno, ¿alguien ha tenido experiencia con polímeros? ¿Alguien ha hablado, trabaja con polímeros o tiene alguna experiencia en el campo de los polímeros? No mucho más de algunos asientos de válvulas que usan algún policloruro de vinilo, usan un plástico reforzado, o si no en la fabricación de recipientes a presión, o tuberías a presión usando plásticos reforzados o fibras reforzadas. No mucho. Sí, pero eso ya es materiales compuestos. Sí, pero no mucho más que eso. Bueno, había alguien que ahora no me acuerdo, creo que era Fabián, el que habíamos hablado en la clase antepasada cuando vimos fundiciones, que trabajaba con matrices. Sí, profe, sí. Yo también trabajé con polímeros. Ay, perdón, no te oigo bien. Sí, trabajé con polímeros. Se escucha medio mal la compu, anda medio mal el micrófono. Ah, bueno. Pero sí has trabajado con materiales, con matrices para polímeros. Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, cuando veamos la parte de procesos, de pronto nos cuentas un poco. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de los polímeros y de los tipos de polímeros, de la clasificación y algo de procesos y de caracterización de polímeros, ¿sí? Entonces, bueno, los polímeros vienen de la palabra griega poli y mers, que significa muchas partes, ¿sí? Los polímeros están formados por cadenas de materiales principalmente orgánicos, generalmente es carbono, con algo de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, generalmente es los elementos principales de las cadenas poliméricas, de los materiales poliméricos, ¿sí? Los polímeros son macromoléculas con un elevado peso molecular, llegan hasta pesos moleculares de 1 millón de gramos por mol, que es muchísimo. Y lo que vemos es que es la repetición generalmente de lo que conoceríamos como el monómero, que sería la molécula base o la molécula primordial o primaria, que es la que se va a ir repitiendo constantemente en estos polímeros. Entonces, por eso se llaman polímeros, porque son muchas partes. Significa que es la unión de muchos monómeros, ¿sí? Que sería la molécula fundamental o básica de lo que conocemos como polímero. Bueno, esta es una curva que a mí me interesa y me importa mucho que ustedes la vean y la estudien. Es una curva en la cual se ve cómo fue avanzando en la historia
la producción y el uso de polímeros y el descubrimiento o invención de nuevos polímeros durante el último siglo, ¿sí? La primera publicación de los polímeros data de 1920 aproximadamente, y luego, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron generando nuevos polímeros como son las poliamidas o los Kevlar, el PVC o policloruro de vinilo, que es muy utilizado actualmente, los poliéster, las resinas de epoxi. Bueno, todo esto han sido desarrollos que se generaron hasta 1960 aproximadamente, y luego en 1980 se dio el boom de los plásticos o de los polímeros, que fue el momento en que empezó a ser muy rentable el uso de los polímeros, empezó a generalizarse la producción, empezó a ser muy económico los polímeros y empezaron a utilizarse en masa, ¿sí? Y empezó a reemplazar los polímeros a muchos otros materiales como son los vidrios, algunos metales en algunas utilidades. Y bueno, es lo que ahora nos está generando un problema importante en términos ambientales también, ¿no? El uso desmedido de los polímeros nos está generando ahora un problema ambiental importante, y del cual a mí me gusta mucho que, por más que nos ocupe un poco de espacio, sea algo que veamos en clase, porque es algo que ustedes van a encontrarse en su vida cotidiana y van a tener que tomar decisiones éticas como ingenieros ahora y a un futuro muy cercano respecto a selección de materiales con polímeros. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas por las cuales los polímeros empezaron a ser tan utilizados y por la cual empezó a generalizarse el uso de los polímeros? Bueno, algunas de las ventajas que tienen los polímeros es que son de muy fácil procesado, técnica de procesado, ¿sí? Son materiales que tienen un costo por pieza, por así decirlo, muy bajo. Ya lo vamos a ver cuando veamos algo de procesos, pero es una de las razones fundamentales por las cuales los polímeros empezaron a ganar tanto espacio en ciertos espacios industriales. Este fácil procesado se debe a la baja temperatura de fusión, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones? Productos de elevado consumo. Obviamente lo que todos nosotros utilizamos ahora está casi siempre rodeado o tiene plástico en algún momento, o en alguna parte de la pieza está algo de plástico, ¿sí? Elevada ductilidad. ¿Qué pasa? Cuando tenemos materiales, ya vamos a ver igual que la clasificación de los polímeros está relacionada con esta propiedad, en cierto modo, pero hay algunos polímeros muy conocidos que a veces se llaman elastómeros, que tienen una elevada ductilidad, y es la principal razón por la cual se han utilizados en la industria. Luego tenemos que son materiales que tienen muy baja densidad en función de sus propiedades mecánicas, ¿sí? Es su relación peso-resistencia mecánica lo que podríamos llegar a determinar. La baja densidad que tienen estos materiales los empezaron a ser útiles y apropiados para muchísimos usos, como son automovilismo, aeronáutica, aeroespacial. ¿Por qué? Porque son rubros o son segmentos donde el peso es primordial para poder llegar a determinar la selección de materiales, y es una de las variables más críticas, ¿sí? Sigma tracción, esto es aislamiento térmico, son materiales que tienen alto aislamiento térmico, ¿sí? Este aislamiento térmico igual hay que estar hay que tenerlo pendiente y nunca olvidar que igual al tener bajo punto de fusión y tener
una fusión a baja temperatura, pues hace que el aislamiento térmico tenga, en cierto modo, un rango de temperatura útil para el material, ¿no? Donde son muy utilizados estos aislamientos térmicos y eléctricos también, pues en materiales que están siendo utilizados para electrónica, ¿sí? Son uno de los usos más importantes que tienen ahora los polímeros o algunos polímeros en la industria. Y elevada resistencia química, ¿por qué? Porque son materiales que generalmente no tienen el problema que tienen algunos metales, la mayoría de metales, con respecto al contacto con algunos productos químicos que generan corrosión, ¿no? Donde se reacciona el metal, se corroe, pierde sus propiedades mecánicas y falla finalmente. Bueno, los materiales poliméricos generalmente no tienen este problema, no reaccionan con muchísimos materiales y por eso son prácticamente, se pueden considerar inertes en muchos sectores. Es una de las razones primordiales también, acá se ve como ventaja, pero es una de las razones primordiales por las cuales estamos invadidos de plástico, ¿no? Porque precisamente al no reaccionar con absolutamente nada, pues no se degradan. Bueno, la reacción de polimerización es importante, ya vamos a ver por qué, sobre todo para los termoestables. Hay dos métodos o dos procesos de fabricación de plásticos denominados polimerización, que están el proceso de reacción por adición y el proceso por condensación, ¿sí? El proceso por adición, igual ustedes ya tienen el video de las clases del semestre pasado. Voy a ir un poquito más rápido acá, precisamente para ver si llegamos y vemos algo más de proceso que no alcanzáramos a ver el semestre pasado. Pero bueno, el proceso por adición lo que tiene es que tenemos los dos monómeros, que serían las dos moléculas iniciales o básicas, o si lo podemos comparar con los metales, sería como nuestra celda unitaria de nuestra gran red cristalina, ¿sí? Entonces, esa celda unitaria o monómero lo que va a hacer es reaccionar mediante una reacción de iniciación. La reacción de iniciación generalmente lo que hace es generar una reacción interna en el monómero. Generalmente lo que hace es romper un doble enlace que estaba presente previamente. Y ese rompimiento del doble enlace lo que hace es hacer que uno de los extremos de mi molécula, de mi monómero, genere un radical libre, ¿sí? Ese radical libre lo que va a hacer es tener la opción de poder reaccionar junto con otro radical libre. Entonces, generalmente, la reacción de iniciación se genera mediante un catalizador, o calor, o radiación, o ciertas, puede ser a veces también rayos UV, depende el polímero, se puede generar la reacción de iniciación con estos diferentes factores, y lo que estamos haciendo es lo que les venía diciendo, generando un radical libre, y ese radical libre va a empezar a reaccionar con otro monómero que también tenga otro radical libre, ¿sí? A esto le llamamos el paso de propagación. ¿Qué es la propagación? Cuando empieza a crecer nuestra cadena polimérica y empieza a reaccionar un monómero con el otro, un monómero con el otro, para finalmente tener una molécula muy, muy grande, ¿sí? Con pesos moleculares importantes. Esa sería la reacción de propagación. Y finalmente la reacción de terminación, que generalmente o se genera porque ya reaccionó todos los monómeros, por así decirlo, o la mayoría de monómeros, o porque yo intencionalmente puedo poner alguna sustancia para que termine o cierre el ciclo de generar radicales libres. Puede ser con una molécula de terminación, o sea, una molécula que se una aquí con el radical libre de mi molécula
ya de mi gran polímero, y esa última molécula de terminación no tiene otro radical libre y por ende no tiene la posibilidad de generar otra reacción con otro monómero, ¿sí? Puede ser, como ya les decía, por adición, que se le adiciona alguna sustancia que genere esa terminación, o porque ya tenemos un grado de polimerización, que ya vamos a ver que es muy alto, y entonces la molécula ya no tiene muchísima movilidad, se le empieza a complicar por el peso molecular tan alto poder reaccionar con otra molécula, o ya no hay casi radicales libres que reaccionen junto con la molécula. Bueno. Y luego tenemos las reacciones de polimerización por condensación, donde lo que tenemos es reacciones que se presentan generalmente por monómeros de diferentes familias, ¿sí? Esa es una diferencia importante entre las reacciones de polimerización por adición y las de condensación. Y otra de las razones también más importantes por la cual tenemos reacciones que se les llaman de polimerización por condensación es porque, como su nombre lo indica, generan agua. Si tenemos un subproducto y ese subproducto generalmente es agua. Al generar agua, tenemos que controlar un poco más el proceso, porque el agua, en términos de propiedades mecánicas, no está bien recibida, porque al tener agua dentro de mis moléculas poliméricas, generalmente lo que generamos es porosidad y vamos a empezar a tener problemas de propiedades mecánicas. Por eso generalmente las reacciones de polimerización por condensación se tratan de evitar, o sea, se presentan cuando sí o sí no hay reacciones por adición, o cuando tenemos por eso les decía, dos moléculas o dos monómeros diferentes, y estos dos monómeros diferentes reaccionan justo por una parte del enlace o de la molécula que me va a generar sí o sí un subproducto, que generalmente es agua. ¿Sí? Bueno, la clasificación, ¿alguna duda hasta ahora de la parte de polimerización? Bueno, entonces ahora vamos a ver la clasificación. La clasificación más utilizada en ciencias de materiales para la parte de polímeros es la de estructura interna. ¿Por qué? Porque nos explica un poco o nos hace ver cómo la estructura interna del material está relacionada completamente con las propiedades mecánicas y con los procesos de producción que tienen estos materiales, ¿sí? Todo tiene una lógica y esto nos lo muestra claramente. Si vemos y estudiamos la estructura interna de esta clasificación, vamos a entender por qué los polímeros se comportan de ese modo, cuáles son por qué tienen este nombre y cuáles son las propiedades mecánicas más significativas de cada uno de estos. Entonces tenemos los termoplásticos, que pueden ser cristalinos o no cristalinos, tenemos los termoestables y tenemos los elastómeros, ¿sí? ¿Qué relación hay con la estructura interna de estos tres tipos de polímeros o de esta clasificación? Bueno, los materiales termoplásticos, generalmente lo que tenemos son cadenas moleculares lineales, es decir que esta gran molécula que se fue formando por los monómeros y este gran polímero, donde tenemos los monómeros repetidos uno al lado del otro, generan cadenas lineales, es decir que se van uniendo, como veíamos acá. La lógica de unión es por un solo enlace, por así decirlo, y generando una molécula lineal, ¿sí? Luego tenemos los elastómeros, donde tenemos que hay algunas cadenas moleculares débilmente reticuladas. ¿Qué significa que están reticuladas? Significa que hay algunas reacciones entre esas cadenas poliméricas. Entonces yo tengo mi cadena lineal polimérica acá, y luego tengo mi otra cadena lineal polimérica y tengo una reacción de entrecruzamiento o reticular, se le llama, entre estas dos cadenas poliméricas,
y esa reticulación hace que los elastómeros se comporten de cierto modo. Y luego tenemos los termoestables, que son cadenas moleculares fuertemente reticuladas. ¿Qué significa que son fuertemente reticuladas? Significa que entre las cadenas moleculares lineales empieza a haber reacciones químicas entrecruzadas. Tenemos un comportamiento de la molécula de forma tridimensional, o sea, es un crecimiento hacia las tres dimensiones. Es una molécula muy compleja y por esto mismo tiene ciertas propiedades mecánicas, ¿sí? Vamos a estudiar entonces cada una de estas de forma más... A ver, me voy a ir a los termoplásticos para ver un poco precisamente esto. Bueno, ¿por qué se les llaman termoplásticos? Se les llaman termoplásticos porque son aquellos materiales que polimerizan formando principalmente cadenas lineales. Se les llaman termoplásticos porque son palabras en griego, viene de termos, que es caliente, y plásticos, que significa moldeables. Acá quiero que se nos quede claro por qué yo estoy hablando de polímeros y no de plásticos. La razón por la cual yo no hablo de plásticos de forma generalizada es porque precisamente el plástico viene de este significado. Es un material moldeable, ¿sí? El plástico se moldea. Entonces, los termoplásticos son moldeables con temperatura, ¿sí? Pero vamos a entender que los termoestables no, por ejemplo. Entonces, por eso estaríamos como por fuera de la clasificación de plásticos. O sea, la palabra plásticos ya no sería tan apropiado utilizarla, ¿sí? Bueno, entonces los polímeros termoplásticos, precisamente por esa lógica interna que tienen de la cadena lineal, lo que hace es que tengan lo que llamamos temperatura de fusión, o TM por sus siglas en inglés, y tengan la posibilidad de fundirse, que cuando se funde una cadena polimérica, no es que se esté rompiendo los enlaces, sino que se está generando, está cambiando de estado sólido a estado líquido. Y nosotros teníamos un profesor antes, que era Crisanti, y él hacía un símil que era muy interesante, que decía que los polímeros termoplásticos podrían parecerse a los fideos, ¿sí? Si nosotros tenemos una olla de fideos y cada fideo puede simular la cadena polimérica, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando tenemos esos fideos fríos y los dejamos todos en la olla, ¿qué va a pasar con los fideos? Y si se me pasó un poquito y no están al dente, como dirían los italianos. Se rompen, se terminan ablandando y se rompen. ¿Cómo? No te oí bien, perdón. Si los tenemos mucho tiempo a mucha temperatura, se rompen. Sí, o sea, una cosa es si yo los llevo a muy alta temperatura, los voy a degradar, que sería la temperatura de degradación, que sería cuando rompo las cadenas lineales. Pero si yo los dejo fríos, los saqué de la olla, los puse en el escurridor y los dejé fríos en el escurridor y no los toqué más. ¿Qué pasa cuando vuelvo? ¿Qué veo? Un pedazo de masa que no se puede distinguir, no se puede volver a formar, no se puede volver a remoldear. Claro, están hechos una plasta, como dice Daniel, y tomaron la forma de el escurridor, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo los quiero volver a moldear o quiero volver a separar estos fideos, lo que hago es echarles un chorrito de agua caliente, también puede ser, o un poquito de agua, y los voy separando, ¿verdad? Bueno, ese sería como el símil o el juego que sería la temperatura en los materiales termoplásticos versus lo que pasa con los fideos. Si yo le estoy dando temperatura, lo que hago es darle movilidad a esas cadenas lineales para que se separen, ¿sí? Y yo las pueda moldear y pueda hacer con ellas lo que quiero. En el momento en que se enfrían, pues toman la forma de el recipiente que las
donde los puse, ¿sí? Y esa es la lógica por la cual todos los procesos de producción de los materiales termoplásticos está relacionado con la temperatura de fundición de estos materiales, porque precisamente generalmente lo que hacen con los termoplásticos es que me los venden ya polimerizados, o sea, a mí ya me venden el PET o el PP o el PVC, me lo venden ya como pellets. ¿Alguien alguna vez ha visto los pellets? Que son pequeñas. Pequeñas pelotitas. Son con pequeñas bolitas. Para que siempre vienen las bolsas, cuando vos compras una bolsa de consorcio, siempre vienen ahí. Claro, que pueden tener diferentes colores, tienen diferentes grados de polimerización, diferentes tamaños, o sea, me las venden con ciertas características y ciertas propiedades mecánicas que están relacionadas directamente con precisamente esa cadena lineal, el grado de polimerización que llamaríamos, que sería el peso molecular también de la cadena lineal, está relacionado directamente con las propiedades mecánicas que va a tener ese polímero. Entonces a mí me venden los pellets y yo lo que hago en procesos de producción es generalmente fundir esos pellets en diferentes procesos y cuando esté fundido el material o ya casi en estado líquido, lo que hago es inyectarlo o moldearlo y llevarlo a un molde para que tome la forma que yo deseo, ¿sí? Luego lo enfrío dentro de ese molde y el polímero tomó la forma que yo quise, ¿sí? Esa es la lógica por la cual se trabajan todos los termoplásticos, todo en función de la temperatura de fundición, ¿sí? ¿Qué pasa? Los materiales termoplásticos tienen temperaturas de fundición relativamente bajas, entre 100 y 150 aproximadamente. Hay muy pocos polímeros termoplásticos que soportan más temperatura de 150, ¿sí? Por esto, lo que les mencionaba, los polímeros termoplásticos generalmente me venden el pellet ya polimerizado y yo lo que hago es estos procesos de polimerización de los termoplásticos generalmente se realizan en petroquímicas, en plantas especializadas en el proceso de producción precisamente de plásticos, ¿sí? Y luego lo que yo hago generalmente, lo que se hace en algunas empresas que trabajan con estos pellets es hacer las piezas finales en función de la temperatura de fundición y diversos procesos de producción que existen para poder fundir estos pellets y formar piezas en función del diseño que yo quiero que tengan, ¿sí? Los termoplásticos también tienen lo que llamamos cristalización, ¿sí? Los termoplásticos pueden ser cristalinos o no cristalinos. Pero acá quiero que quede muy, muy claro que el término cristalino en los termoplásticos no es lo mismo que lo que vimos nosotros en los metales, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando yo formaba una sustancia o solidificaba un metal que cristalizaba? ¿Qué pasaba? Yo podía definir, gracias a esa red cristalina que tenía un ordenamiento estructural en las 3 dimensiones, cuál sería, o predecir un poco cuál sería el lugar o espacio que va a ocupar otro átomo en función del átomo que yo estoy observando. Bueno, la lógica de cristalización de los materiales poliméricos no es la misma, obviamente, porque no vamos a formar ni redes cristalinas, ni estamos teniendo una celda unidad que se repite constantemente y con una lógica muy estructurada, ¿no? Lo que tenemos y lo que se conoce como cristalización en termoplásticos es que estas cadenas poliméricas lineales, si yo le doy tiempo y estoy haciendo un enfriamiento un poco lento, lo que hacen es que se empiezan a ubicar una al lado de la otra y me forman estas estructuras que podríamos decir que también tienen cierto ordenamiento, ¿no?
Entonces, las cadenas lineales se van poniendo o ubicando una frente a la otra. Esto generalmente se genera porque los polímeros termoplásticos, algunos tienen, vamos a ver si lo tengo acá, tienen, a ver, no me aparece en ningún lado. No sé dónde lo tengo. Tienen alguna lógica de, dependiendo la estructura interna de mi cadena polimérica precisamente. Entonces, los polímeros termoplásticos, hay algunos que, por ejemplo, tienen, además de reacciones de enlaces covalentes, tienen, por ejemplo, algunos radicales, o dentro de la cadena polimérica pueden tener, por ejemplo, hidrógeno, cloro, por ejemplo, el PVC tiene una molécula de cloro, un átomo de cloro, perdón, dentro de la molécula de PVC, y ese átomo de cloro tiene cierta polaridad negativa, y entonces esto hace que se generen lo que llamábamos las fuerzas de Van der Waals entre las cadenas poliméricas de PVC, ¿sí? Porque el cloro también tienen algunos átomos de hidrógeno ubicados dentro de la cadena polimérica, entonces empiezan a ubicarse con cierta lógica y se van atrayendo estas dos zonas polares de la molécula, ¿sí? Por eso se llaman, de hecho, fuerzas de Van der Waals, ¿no? Recordamos que en termodinámica lo debieron ver, las fuerzas de Van der Waals, ¿qué son? Bueno, las fuerzas de Van der Waals son cuando hay moléculas polares, entonces tenemos zonas donde tenemos zonas negativas y zonas positivas en la molécula, y esto hace que se tenga cierto comportamiento entre las moléculas. El caso más famoso es el del agua, donde tenemos el puente de hidrógeno entre los dos hidrógenos y el oxígeno, entonces se ubican las moléculas de agua siguiendo cierta lógica para que los hidrógenos de las moléculas estén rodeados de oxígenos y viceversa, ¿sí? Porque para que no haya ese rechazo entre los dos hidrógenos de una molécula y otra, sino que se atrae la polaridad negativa del oxígeno con la polaridad positiva de los cationes de hidrógeno, ¿sí? Entonces tenemos que esta lógica la presentan algunos materiales termoplásticos por precisamente el hecho de tener cadenas lineales primero, y segundo porque muchas veces estas cadenas lineales tienen estas fuerzas de Van der Waals que favorecen el hecho de tener materiales que se van ubicando con cierta lógica, ¿sí? Además de esto tenemos que las propiedades mecánicas también tienen cierta relación con el hecho de tener la posibilidad de que se ubiquen los materiales de este modo, y es lógico porque precisamente como lo que hablaba yo antes, las fuerzas de Van der Waals les dan cierta resistencia mecánica a los materiales. Es una fuerza no tan fuerte como la de los enlaces covalentes, obviamente, pero sí le va a dar una resistencia al material si está sometido, por ejemplo, a tracción, ¿sí? Entonces, esto es una relación, por ejemplo, de módulo de elasticidad versus temperatura en función de si el material es cristalino o amorfo. ¿Qué significa un material amorfo en los materiales termoplásticos? Pues que las cadenas lineales están completamente desorganizadas, ¿sí? Entonces, con la lógica de mis espaguetis, acá yo tendría los espaguetis alineados uno al lado del otro, y acá tendría mi olla hecha un desastre y los espaguetis están uno encima del otro sin ninguna lógica y sin ningún orden, ¿sí?
vemos que hay ciertos parámetros de propiedades mecánicas que se ven afectadas por la cristalinidad. Mírenlo en el video que lo expliqué también muy bien. Bueno, entonces, también otro factor importante, voy ahora a devolverme, ¿sí? Para ver algo de las definiciones. Tenemos definiciones importantes que vamos a ver cuando ahora que vemos polímeros. Está la temperatura de degradación. ¿Cuál es la temperatura de degradación? La que, por ejemplo, cuando creo que Fabiano o Walter, o yo no sé cuál de los tres fue que dijo, si dejáramos la olla prendida con los espaguetis mucho tiempo y se nos pasara el tiempo de cocción, lo que va a pasar es que se nos quema. Se puede llegar hasta secar el agua y se nos quema las cadenas o los espaguetis. Bueno, cuando se nos queman o se nos degradan los espaguetis, esa sería la temperatura de degradación. Es decir, cuando se rompe el enlace de la cadena polimérica, ¿sí? Por eso es diferente temperatura de degradación que temperatura de fusión. En la temperatura de fusión lo que tengo es un cambio de estado de sólido líquido, pero la cadena polimérica se mantiene, ¿sí? El polímero sigue teniendo su estructura interna intacta en la temperatura de fusión. ¿Dónde tenemos temperatura de fusión? Únicamente en los termoplásticos, ¿sí? Hay algunos elastómeros que vamos a ver que pueden ser termoplásticos o termoestables, ¿sí? Los termoplásticos tienen temperatura de fusión, es decir, que cambiamos de sólido a líquido. En los termoestables no tenemos temperatura de fusión. O sea, nunca vamos a lograr que el material se comporte como líquido. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, por ahora ninguna. Bueno, gracias. Bueno, luego tenemos la temperatura de transición vítrea. ¿Alguien sabe lo que es la temperatura de transición vítrea o ha oído en algunas otras materias lo que significa temperatura de transición vítrea? ¿No? Los químicos en ningún... Bueno, esto lo vamos a ver y en esto me voy a centrar porque me parece que es algo de las cosas más importantes que tienen los polímeros y es algo que tenemos que estudiar y ver. Los polímeros tienen, como también los cerámicos, tienen lo que llamamos temperatura de transición vítrea. Se le conoce como TG por sus siglas en inglés, de glass, ¿sí? Voy a leer la definición. Es la temperatura a partir de la cual el polímero sufre un marcado cambio de sus propiedades. Por encima de la TG, las moléculas del material tienen movimiento, se comportan como elastómeros. Por debajo de la TG, los movimientos de las moléculas del material quedan limitadas y se comportan de forma semejante al vidrio. Es decir, son rígidos, frágiles y tiene un grado mayor de transparencia. Por eso se le conoce como temperatura de transición vítrea, porque tienen un comportamiento parecido al vidrio, ¿sí? Este es como un diagrama donde podríamos entender un poco cómo es ese comportamiento si hiciéramos un zoom y viéramos qué está pasando en términos de molécula o de movimientos moleculares, ¿sí? Entonces lo que pasa es que yo tengo cuando estoy a baja temperatura y el material está en estado vítreo, lo que tengo es un material muy rígido, duro y frágil, ¿sí? Se comporta como un vidrio, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando internamente? Que a esa baja temperatura la movilidad de mis cadenas poliméricas es muy baja. Al tener baja movilidad, el comportamiento del material es rígido.
Algo me estaba preguntando, no alcancé a ver la... Dice Dionel, dice, es un término parecido a la velocidad crítica del temple. Donde tengo un punto donde el mismo material cambia si es bajo o alto. ¿No? Bueno, en realidad es una pregunta. No entendimos. Sí, la verdad, yo no lo compararía con la velocidad crítica de temple porque cuando yo hago un temple en una estructura metálica, lo que estoy haciendo es realmente modificando la estructura interna, ¿sí? Lo que estábamos haciendo era que no se nos formara ni martencita, que no se nos formara ni cementita ni ferrita, sino que con un enfriamiento muy, muy rápido lo que estábamos haciendo era que el material, su estructura interna, cambiara drásticamente por toda la parte de no generar la difusión del carbón y demás, y lo que estábamos formando era una estructura cristalina completamente nueva que se llamaba martencita sobresaturada de carbono, ¿no? Acá no, acá yo tengo la estructura, o sea, cuando yo hiciera un zoom, las cadenas lineales del material siguen siendo el mismo polímero, ¿sí? Lo que estoy haciendo es que al estar a baja temperatura, la movilidad de esas moléculas es muy baja, ¿sí? Entonces, al no tener movilidad, esas moléculas se comportan como un material duro y rígido, ¿sí? Si yo le doy un poquito más de calor y paso a la temperatura de transición vítrea de este material, lo que estoy empezando a hacer es generar, darle temperatura, darle posibilidad, energía para que las moléculas se muevan, ¿sí? Y tengan un poco más de movilidad, y al tener un poco más de movilidad estoy aumentando su ductilidad, ¿sí? Y finalmente, si les diera que aquí, por ejemplo, en esta zona es que me muestran que es diferente si yo tengo un material desorganizado, como es un material amorfo, y un material cristalino, en términos de propiedades mecánicas lo vimos, ¿no? O sea, el material termoplástico cristalino va a tener un comportamiento diferente al comportamiento del material termoplástico no cristalino, ¿sí? ¿Por qué? Porque la movilidad también está un poco reducida en términos de si tengo o no cristalinidad, ¿sí? Y luego tendría la temperatura de fusión, que esa temperatura de fusión sí es cuando estoy cambiando al estado líquido y mis cadenas poliméricas ojo, otra vez, no se están descomponiendo, sino que tienen una mayor movilidad, aún mayor que la de rango entre transición vítrea y temperatura de fusión, y se comportan prácticamente como un líquido, ¿sí? Pero siguen siendo el polímero. Si me subiera acá y iría a mayor temperatura y llegara a la temperatura de degradación, sí lo que estoy generando es un rompimiento de las moléculas de las cadenas poliméricas y ya no hay paso atrás, o sea, ya no puedo regresar porque si llegué y pasé la temperatura de degradación, quemé el material, se rompieron las cadenas poliméricas y ya no hay un paso atrás. Pero entre la temperatura de transición vítrea y la temperatura de fusión puedo ir, por así decirlo, jugando y puedo tener un comportamiento completamente diferente de mi material. Un ejemplo que a mí me gusta mucho usar es el del chicle. ¿Sí? O sea, si estuviéramos en clase, yo tendría, generalmente lo que hacía era poner un chicle en el freezer. Pero ¿qué hago? Yo pongo un chicle en el freezer, ¿alguno ha hecho alguna vez algún experimento o, por ejemplo, ha visto que cuando tiene un chicle que está muy, muy, muy frío, si yo llegara y tuviera un chicle y lo pongo 2 horas y lo congelo, lo frizo en el freezer y luego lo saco y le pego con un martillo, ¿qué pasa? Se quiebra. Se quiebra completamente, ¿verdad? En pedacitos, se me rompe en pedacitos como si fuera un vidrio, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ¿por qué?
Porque estamos por debajo de la transición vítrea de ese elastómero, ¿sí? Entonces, por debajo de esa temperatura de transición vítrea, ese chicle se va a comportar como un vidrio y va a ser duro, rígido y frágil, ¿sí? Luego, si yo me pongo el chicle en la boca y lo tengo en la boca, estoy ya entre la transición, en temperatura de transición vítrea y la temperatura de fusión, ¿verdad? ¿Y cómo es el chicle? ¿Cómo, profe? El que Dionel me decía que se le rompió el tupper, cuando congeló comida en un tupper, se le cayó el tupper y se le quebró, precisamente. ¿Por qué se te quebró el tupper? Porque estabas por debajo de la transición vítrea de el tupper y era rígido y muy frágil, ¿verdad? Cuando estamos entre la temperatura de transición vítrea y temperatura de fusión, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un comportamiento de elastómero, es decir, de mayor ductilidad. ¿Qué son los elastómeros? Los elastómeros son materiales que tienen alta ductilidad y tienen un comportamiento elástico y precisamente por eso se llaman elastómeros. ¿Sí? Bueno, si llegáramos luego y pusiéramos ese chicle y se nos calentara muchísimo, 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 ¿qué tendríamos? Estaríamos en la temperatura de fusión, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos en verano, verdad? Cuando estamos en verano, que llegamos y el chicle que está pegado en el piso, y si lo llegamos y lo pisamos, está horriblemente... Se nos embarra en el calzado. Se nos pega en el calzado exactamente y ya no hay forma de quitarlo, ¿no? ¿Cómo se quita, por ejemplo, un chicle? Si alguno ha tenido esta triste historia de que se le pegó un chicle en el pelo, ya conociendo esto, ¿qué harían ustedes para quitarle el chicle del pelo a la persona? Con un hielo. Un hielo. Claro, le ponen hielo y lo enfrían muchísimo y deja de tener ese tag y ya no se pega más en el pelo y lo pueden quitar, ¿verdad? Bueno, es la lógica de la transición vítrea hecho en la practicidad de nuestro diario vivir. Bueno. Profesora, Sí, Fabián. yo he visto romperse máquinas por esta transición de temperatura. ¿Has visto romper máquinas por esto? Sí, máquinas inyectoras. En máquinas inyectoras, ¿por qué? Porque se enfrió muchísimo el material y... Se ha roto de resistencia y no se dieron cuenta y siguieron inyectando hasta que el pistón aplastó todo porque ya estaba vítrea, digamos, y material y no inyectaba. No estaba en temperatura de fusión. Claro, es muy importante tener en cuenta precisamente eso. ¿Sí ven? Gracias, Fabián, muy bueno tu intervención. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque cuando yo estoy trabajando en industria con un material polimérico, es crítico, y lo repito, es crítico de vuelta saber cuál es la temperatura vítrea de transición vítrea de mi polímero. ¿Por qué? Porque el comportamiento del material va a cambiar drásticamente, ¿sí? O sea, si yo tengo un material que quiero que funcione en el estado elastomérico y funcione como una goma, si yo estoy en la zona, si se me baja la temperatura y estoy por debajo de esa zona en la que el material se comporta como un elastómero, pues voy a tener un problema importante porque precisamente las propiedades mecánicas van a ser completamente diferentes. Uno de los casos más importantes en la historia de
de la importancia de los materiales, de entender la lógica de los elastómeros y de la transición vítrea, fue un accidente que pasó con el Apolo 1, creo que fue, a mí siempre se me... Fue el transbordador espacial en 1977, el cual, sí, creo que fue Apolo 1, que explotó cuando estaba saliendo de la estratosfera. En vivo y en directo fue todo el accidente. Y luego, cuando se hizo todo un estudio de por qué había pasado lo que había pasado, se descubrió que había sido debido a esto de la transición, temperatura de transición vítrea. Lo que pasó fue que los tanques de hidrógeno de la nave espacial tenían un O-ring o un sello, un anillo de sello de un elastómero, y este anillo de sello del elastómero era lo que hacía que el hidrógeno de los tanques no escapara, precisamente porque estaba cumpliendo con su función de goma elástica y estaba haciendo sello en el tanque. Cuando empezó a tomar altitud, la nave llegó a la estratosfera, llegó a menos 30, menos 20 grados Celsius. El elastómero que se había utilizado para los tanques tenía una TG inferior, o sea, la transición vítrea estaba en menos 15, menos 18 grados, y entonces cuando empezó a sufrir esta transición vítrea, este elastómero empezó a ponerse rígido, duro, dejó de hacer sello y empezó a generarse una fuga del hidrógeno de los tanques. Esa fuga del hidrógeno fue la que hizo que explotara todo el transbordador, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque el elastómero estaba justo en la transición vítrea, dejó de cumplir su función como elastómero y goma sellante y empezó a volverse duro, frágil y escapó. Gracias a esto escapó el hidrógeno y se generó esta tragedia. ¿Sí? Es algo que se comprobó posteriormente con las investigaciones que se realizaron, y por eso es tan importante entender lo que es la temperatura de transición vítrea en los polímeros. Tomar decisiones en función de la transición vítrea es fundamental para poder comprobar y asegurar que yo estoy cumpliendo o sea, que mi material está teniendo las propiedades mecánicas que yo deseo que tenga en el momento en el que está trabajando, ¿sí? ¿Cuándo es muy importante tener en cuenta esto? Pues cuando estamos trabajando en un rango de temperatura importante. Por ejemplo, todos los materiales de polímeros que se utilizan, por ejemplo, en aeronáutica, en aeroespacial, todo esto se tiene que tener muchísimo cuidado y controlar claramente cuál es la temperatura vítrea, de transición vítrea de mi material, y yo tengo que tener rangos de seguridad para saber que nunca voy a trabajar fuera del rango de temperatura que yo quiero que mi material trabaje. O sea, jamás voy a usar un polímero en un rango donde voy a estar en la transición vítrea, ¿sí? En el sentido de que tengo que asegurar que el comportamiento mecánico sea estable, ¿sí? Ya vamos a ver unas gráficas, porque tampoco es una lógica tan, o sea, no es algo tan obvio y tan drástico en función de el TG, sino que también depende si son elastómeros termoplásticos o termoestables, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que quería que quedara muy, muy claro, que era la TG
qué es lo que estaba pasando internamente y cuál es el problema o qué es lo que yo tengo que tener muchísimo en cuenta para asegurar que los polímeros estén comportándose y tengan las propiedades mecánicas que yo quiero que tengan durante el rango de temperatura de uso. ¿Sí? Acá les muestro, de hecho, por ejemplo, una de las gráficas de deformación-tensión que se le hace al acrílico o polimetri, también conocido como polimetacrilato de metilo, ¿sí? Este acrílico tiene cierto comportamiento en función de la temperatura. Entonces, también la temperatura es una variable muy importante cuando estamos hablando de polímeros. ¿Por qué? Porque este cambio drástico que se me presenta en los materiales, tengo que tenerlo en cuenta y tengo que estudiarlo. Acá les muestro, por ejemplo, entonces, que tengo a 4 grados, tengo una alta tensión, mi material soporta una alta tensión. Voy a usar esta. Esta igual es de otro polímero, es de... no, sí, del mismo. Entonces, a menos 40 grados o a 4 grados, también acá ya me lo muestra, tengo un comportamiento de... Por debajo del ATG es un material altamente rígido, ¿sí? Y duro, y frágil, ¿sí? Luego a 68 grados, acá también la vemos a 20, 30 grados, acá vemos por ejemplo a 40 grados, acá me está mostrando que es a 104 grados, depende también del grado de cristalización del termoplástico, por eso también es importante tener en cuenta eso. Vamos a ver que el comportamiento de mi material va cambiando drásticamente. A los 50 grados ya tengo casi la temperatura de fusión, ¿sí? Estoy ahí entre la temperatura de transición vítrea y la temperatura de fusión del material, ¿sí? A 60 grados ya el material está prácticamente comportándose como un líquido, ¿sí? O un viscoelástico, que ya vamos a ver también qué significa. ¿Qué estaría pasando internamente si pudiéramos hacer un zoom en el material? Pues tenemos que también tenemos la deformación elástica, que es en el elongamiento de los enlaces. Luego tendríamos la deformación elástica o plástica al desarrollarse la cadena principal, al estirarse, perdón, la cadena principal, que sería en esta zona, y luego lo que tenemos es deformación plástica por deslizamiento de la cadena, que es cuando ya tendríamos como el comportamiento de fundición del material, que se desliza la cadena, ¿sí? No es que se nos está rompiendo ni estamos quemando la cadena, sino que hay un deslizamiento entre las cadenas. Ese deslizamiento entre cadenas es lo que se conocería en términos para polímeros como la temperatura de fundición, ¿sí? Entonces acá tengo yo como un ejemplo que me parece interesante. Los plásticos duros como el poliestireno y el polimetilmetacrilato son usados por debajo de sus temperaturas de transición vítrea generalmente, o sea, por debajo de 20 grados aproximadamente. Hasta 30 grados podemos llegar aproximadamente, donde el material se comporta duro y frágil, ¿sí? Pero es como para ese termoplástico es la idea de, o sea, lo que quiero que haga en términos de propiedades mecánicas es que se comporte como un material rígido y duro, ¿sí? Por eso lo trabajo por debajo de la temperatura vítrea, que sería alrededor de 100 grados, ¿sí? Los cauchos y elastómeros, como el poliisopropileno, isopreno y el isobutileno, los quiero trabajar por encima de su TG. ¿Por qué? Porque quiero que estén en estado gomoso
blando y flexible, ¿sí? Entonces esa es como la lógica más básica para entender tejer, pero ya luego vamos a ver algunos ejercicios, vamos a ver unas curvas que me parecen muy interesantes que ustedes tengan en cuenta y que conozcan, que nos ayudan a analizar un poco cómo se seleccionan materiales en función de la tejer. Bueno, ahora voy a hacer un mini descanso, ¿les parece? Y luego venimos y vemos el resto de propiedades de los termoplásticos, termoestables y elastómeros. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿5, 10? perdón, no, es que no te estoy oyendo bien. ¿Cómo? ¿Hacemos 5, 10 minutos, profe? Sí, 5 minutos, ¿les parece? A las 8:15. Ok. Listo.
Bueno, chicos, retomamos entonces. A mí esta curva me parece muy interesante, justo que de ahí, que habla un poco del comportamiento mecánico, o sea, cómo sería la deformación versus esfuerzo de un material en función de sus temperaturas, ¿sí? Entonces, si tengo un material que está por debajo de la temperatura vítrea, va a tener un comportamiento duro y frágil, va a soportar, sería su máximo esfuerzo, ¿sí? Luego tendríamos un material gomoso si estuviéramos entre la temperatura vítrea y la temperatura de fusión, ¿sí? Luego, cuando superamos levemente la temperatura de fusión, ya tendríamos el material completamente líquido, ¿sí? Y viscoso estaría cuando estaríamos entre un rango, o sea, llegando casi a la temperatura de fusión. ¿Listo? Esta es la típica curva de esfuerzo de formación de un termoplástico, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre las curvas que vimos con un material metálico? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia más importante que ve? ¿Cómo era la curva de metálicos? ¿Qué teníamos? ¿Qué zona vemos que es completamente diferente, chicos? La zona plástica puede ser, porque el otro era una curva, o sea, dada vuelta. Claro, la zona plástica es completamente diferente porque el material, gracias Juan Sebastián, el material metálico generaba una máxima en esta zona y luego se presentaba la fricción del material y por último la fractura final, ¿verdad? Y rompía. Acá lo que vamos a ver es que el material va a seguir generando una zona plástica, una deformación plástica, va a seguir aumentando la deformación plástica. El esfuerzo último va a estar generalmente donde rompe el material, ¿sí? Aquí se genera la fractura y ahí es donde tengo el esfuerzo máximo, ¿sí? No todos se van a comportar igual, obviamente. Pero sí vamos a tener una zona plástica muy importante, muy interesante y una deformación muy, muy alta, ¿no? Por eso es que precisamente se llaman, también se les conocen como plásticos porque tienen esta deformación plástica. Bueno, también algo importante por conocer es la definición de viscoelasticidad. La definición de viscoelasticidad viene de la suma de las dos cosas, o sea, el sólido y el líquido. ¿Alguien me podría decir o suponer o alguien sabe lo que es la viscoelasticidad? ¿Alguna vez han oído hablar de la viscoelasticidad en algún material? No, profe. ¿No? ¿Ni idea? Bueno, la viscoelasticidad es como un comportamiento intermedio de los materiales que tendrían como si se comportaran como sólidos, pero a la vez como líquidos. ¿Sí? Entonces es un comportamiento un poco complejo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes tienen elasticidad y quiénes tienen viscosidad? ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia que tiene un material a fluir. La resistencia que tiene un líquido al fluir. Exactamente, muy bien. ¿Y qué es la elasticidad? Lo mismo, pero para sólidos. Sería la resistencia que tiene a deformarse un sólido, ¿verdad?
a deformarse, ya no a fluir, sino a deformarse, ¿verdad? Y entonces, cuando yo tengo un material que se comporta como que tiene un comportamiento viscoelástico, ¿qué suponen ustedes que pasa? ¿Qué es lo que le está pasando internamente al material? ¿Sí, Nicolás? La capacidad que tiene un líquido de ¿cómo se dice? De formarse, la resistencia que tiene de formarse, mejor dicho. Y entonces, en un sólido, si yo digo que los plásticos son materiales viscoelásticos, ¿qué creías tú que pasa? ¿Qué es lo que pasa con ese material? Que no solo se deforma, sino que fluye, ¿verdad? O sea, se estarían presentando como las dos variables a la vez. Por más que el material está. Sí, sería como ese material que vende para los niños, ese moco. ¿Sería eso? ¿Algo así? No sé de qué material me habla, la verdad, no. ¿Cuál es? Es que no te oí bien. El slime. El slime. El slime, famoso slime. Sí. Que todos los chicos se ponen a experimentar con eso, haciéndolo con otras cosas. Ya sé cuál. Sí, bueno, exactamente. Ese es el típico material, o sea, ese es el más viscoelástico que hemos visto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una deformación muy alta y a la vez, sí, como que recupera su forma si lo ponemos en un lugar y lo guardamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tengo un material que tiene un comportamiento viscoelástico, lo que voy a tener es un comportamiento en el que tengo movilidad, y esa movilidad puede llegar a ser, de cierto modo, permanente. Es una de las razones por las cuales la parte de termoplástico es tan importante, de viscoelasticidad es tan importante, porque tengo que entender que el comportamiento de estos materiales puede llegar a ser diferente con la temperatura y con el tiempo que yo le doy también al material. Entonces, hay muchos estudios que se hacen respecto a tensiones aplicadas en función de variar la temperatura y también variar el tiempo, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, si yo, por ejemplo, voy a explicarlo así, estimado, si yo llego y tengo una lámina de acero, y a esa lámina de acero vengo y le cuelgo un kilo, ¿sí? Luego tengo una barra voy a decir un polímero, de PET, ¿sí? O de PP, polipropileno, ¿sí? Y a ese le cuelgo también un kilo. Los tengo todos bueno, tengo, digamos, varias barras de metal y varias barras de PP o de polipropileno a diferentes temperaturas, ¿sí? Y les cargo a todas un kilo, por así decirlo. Si yo voy y miro las barras de metal a los 10 días, el metal ni se ha enterado que yo le cargué un kilo, por así decirlo, ¿sí? En cambio, si yo me pongo y veo las barras de polipropileno, así sea muy delgadito el metal comparado con el polipropileno, lo que voy a empezar a ver es que las barras de polipropileno, si yo las medí antes, la que está a 23 grados se alargó un poquito, la que estaba a 50 grados se alargó un poquito más, y la que estaba a 80 grados se alargó muchísimo más, ¿sí? Eso es la viscoelasticidad, ¿sí? También está completamente relacionado con la termofluencia, ¿sí? ¿Qué es la termofluencia? Es esa lógica también de que el material, en función de la temperatura, va a tener
una movilidad y va a resistir menos y va a tener una mayor deformación frente a ciertas cargas, ¿sí? Y que el tiempo va a ser también muy relevante en este aspecto. Entonces, aquí vamos a ver que la variable tiempo también es fundamental para tener en cuenta en los materiales termoplásticos, o bueno, poliméricos, porque tienen lo que llamamos viscoelasticidad o termofluencia, y también esto va a hacer que el material tenga un comportamiento diferente si yo tengo si lo estoy sometiendo a una carga y si está a cierta temperatura. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver un poco la parte de, me voy a ir a los elastómeros, a los termoestables primero, y luego vemos la parte de procesos. Bueno, los termoestables son materiales que no tienen temperatura de fusión. La lógica de los termoestables es completamente diferente en términos de procesamiento que la lógica de los termoplásticos. Los termoestables, al tener una estructura altamente reticulada, con una complejidad de la molécula muy alta, lo que yo voy a hacer es que el material termoestable lo voy a lograr formar, o sea, hago mi pieza de termoestable en un molde y lo que hago es que polimerizo mi material in situ, es decir, en el momento, ¿sí? O sea, yo tengo mi molde, cualquiera que yo quiera que asuma mi pieza de resina epoxi o de resina polimérica o poliéster, y lo que hago es verter. Generalmente la resina, alguien ha tenido contacto, las resinas las venden líquidas, ¿verdad? Tienen un tiempo de vida útil muy corto, o algunas resinas las venden para que uno las polimerice en el momento, por así decirlo. ¿Alguno ha visto, por ejemplo, estas resinas que venden por ejemplo, para hacer sellado en tuberías? O, por ejemplo, las resinas que venden para hacer todos estos duendecitos y figuras que vemos, que hacen algunos artesanos, que las hacen están como moldeadas como si fueran plastilina, pero cuando uno las toca son completamente duras y frágiles. Bueno, esto se hace con resinas epoxi o resinas poliéster. Lo que se hace es que se mezclan dos plastilinas, por así decirlo, dos partes de la resina, y lo que estoy haciendo es generando la reacción in situ, ¿sí? En el momento. Tengo mi material prepolimerizado, una barra está prepolimerizado, en la otra barra tengo otro material prepolimerizado, que cuando los uno empieza la reacción en cadena y empieza a polimerizar en el momento. Las resinas, en función del tiempo que yo tengo para que terminen de polimerizar y generen estos entrecruzamientos complejos, pues es lo que me da el tiempo para poder moldearla, por así decirlo, ¿sí? Cuando ya polimerizan totalmente, pues son materiales completamente rígidos y frágiles. Sí, Fabián. Esto del cemento de contacto entraría en termoestables, ¿no? Claro, todos estos materiales son termoestables, precisamente por eso se llaman termoestables, porque no tienen temperatura de fusión. Una vez yo formo mi pieza, no tengo vuelta atrás. O sea, si yo hice mi duendecito, terminé de polimerizar y no me gustó el duende, chao, me olvido, lo rompo porque no hay forma de volver atrás. También la baquelita, ¿no? El material la baquelita también es un termoestable, exactamente. Y es uno de los la epoxilina que ustedes usan para reparar los caños también a veces, para los caños de agua a veces se usaba epoxilina. Claro, que es la que te digo que que generalmente la venden para mezclar in situ. Claro, las dos barritas. Claro, que ahí es que se está generando la reacción de polimerización, ¿no? Sí. Entonces, es así. La idea es que entendamos que
la lógica de los termoestables es que estamos polimerizando, haciendo la reacción de polimerización en el momento, ¿sí? Son materiales altamente amorfos porque precisamente esa red entrecruzada compleja que se forma, altamente reticulada, hace que el material obviamente no tenga ninguna lógica en términos de ordenamiento de las cadenas poliméricas, ¿sí? Cuando se someten a presión y a temperatura es cuando estamos haciendo que estas uniones y esos entrecruzamientos se estén formando, les estamos ayudando a que se formen. Generalmente hay resinas poliméricas que necesitan altas temperaturas de polimerización, que son como la resina epoxi, que generalmente curan o polimerizan a 60 grados aproximadamente. Hay algunas resinas que se llaman de autocurado, que no necesitan temperatura. La resina poliéster, por ejemplo, es una de las resinas más utilizadas en materiales compuestos precisamente porque es una de las resinas que menos necesita temperatura para curar. Cura a 20 grados más o menos a temperatura ambiente, entonces me evito el proceso de curado posteriormente, y el proceso de curado tiene cierta lógica que está relacionado con el grado de polimerización, ¿sí? Esta curva me parece interesante porque lo que me muestra es temperatura versus grado de polimerización, que sería el X. El grado de polimerización va de 0 a 1, cuando tengo 1 es cuando logré el grado de polimerización máximo, es decir, la molécula tiene ciertos parámetros en términos de peso moleculares y de grado de reticulación, ¿sí? En los materiales poliméricos termoestables, por ejemplo, tengo que la temperatura vítrea se modifica drásticamente con el grado de polimerización. ¿Qué significa? Que yo, obviamente, voy a depender del entrecruzamiento que logré que se formara en mi grado de polimerización, ¿sí? Con mi grado de polimerización voy a tener también el comportamiento del material en términos de temperatura vítrea y de comportamiento mecánico. Y lo que yo quiero es llegar al máximo grado de polimerización de mi resina para que las propiedades mecánicas sean las mejores, ¿sí? Si hiciéramos un zoom y viéramos qué está pasando internamente, lo que está pasando es que a mayor grado de polimerización tengo mayor peso molecular en la molécula, tengo una molécula con mayores grados de entrecruzamiento, mucho más compleja, y eso hace que las propiedades mecánicas de mi material también sean mucho mejores, ¿sí? Por eso es tan importante en las termoestables llevarlos, por ejemplo, a hacer protocolos de curado eficientes para lograr las mejores propiedades mecánicas en mi material termoestable. Si yo compro una resina epoxi que tiene que ser curada a 60 grados y lo que hago es, hago mi pieza y nunca la llevo a curar a 60 grados porque veo que está dura ya a temperatura ambiente, lo que logré fue un grado de polimerización de 50, 40%, tengo una temperatura vítrea determinada y además tengo un comportamiento mecánico inferior al que podría llegar a tener en ese material si hiciera un protocolo de curado eficiente y siguiendo los parámetros que me están dando la empresa que me vendió esa resina epoxi, ¿sí? ¿Por qué? Porque los grados de polimerización son muy, muy importantes en los termoestables. En los termoplásticos, ¿qué pasa? Que yo generalmente, como ya compro el pellet, ya me dieron el grado de polimerización que yo quería en función de las propiedades mecánicas que yo necesitaba, ¿sí? Entonces ahí sí no está tan en mis manos las propiedades mecánicas de la pieza final. En cambio, en los termoestables sí, porque la reacción de polimerización la estoy haciendo en el momento, in situ. ¿Sí, Fabián? La diferencia más grande es que estos no son materiales reciclables, ¿no? Además, exactamente, eso es súper importante, gracias, Fabián. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón por la cual yo puedo reciclar los termoplásticos?
Pues porque yo puedo hacer mi botella de PET termoplástico, ¿verdad? Luego, cuando dejo de utilizarla, generalmente, pues en teoría, lo que me está vendiendo la industria es que en teoría yo reciclo esa botella, lo que hago es cortarla en pedacitos pequeños y luego esos pedacitos, esos pellets que generé de material reciclado, puedo volverlos a calentar y puedo volver a hacer mi botella nuevamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Con los termoestables no pasa eso, obviamente. ¿Por qué? Porque esos grandes entrecruzamientos que se generaron con la molécula, pues no tienen una vuelta atrás. Entonces, al tener una molécula tridimensional tan compleja, no tengo temperatura de fusión, que es lo que necesito para los ciclos de reciclado en los termoplásticos, sino que lo que tengo es temperatura de degradación. O sea, si yo caliento una resina termoestable, no le va a pasar absolutamente nada, va a llegar a generar a veces un TAC. Un TAC es como un comportamiento medio parecido a un chicle, ¿sí? De tacto al tacto, pero nunca va a llegar a una temperatura de fusión para yo poder formar otra nueva pieza con una nueva lógica o una nueva geometría, ¿sí? Sino que lo tengo que hacer in situ. Si hice mal la pieza, me olvido, perdí la pieza. Los termoestables tienen algo que se llama reciclado químico, que lo que hago es ponerlos en ciertas piletas con ciertos materiales, que lo que estoy haciendo es rompiendo los enlaces. Por eso se llama reciclado químico, porque sí estoy rompiendo los enlaces, pero de forma controlada, y puedo recuperar ciertos materiales. No es un proceso sencillo, es un proceso costoso, por eso generalmente no se hacen. Los termoestables no se recuperan, no se reciclan, y es un problema muy grande en términos de problemas ambientales. ¿Sí? ¿Qué otra parte importante está, quiero que veamos y que no estaba en los videos? Es un poco esto sería como el diagrama TTT, por así decirlo, de los materiales termoestables. Y lo que me habla es de temperatura vítrea, temperatura de gel, que le llaman, que es cuando todavía está fluyendo el material. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, ¿cómo es que hago yo que las piezas en termoestable? Pues el material me lo venden líquido, prepolimerizado le llaman. Yo vierto ese líquido en mi molde, ¿sí? Genero la pieza que quiero, termoestable, y luego empieza a generarse la reacción de polimerización en el molde. Esa reacción de polimerización son generalmente reacciones altamente exotérmicas, y además de ser reacciones exotérmicas, pues me están siguiendo cierta lógica en términos de cambio de estado líquido a sólido. Tienen lo que llamamos gelificación, porque no es que tengan una temperatura de fusión, sino que empieza a gelificar y a formarse esa red entrecruzada, y luego finalmente tengo el material vítreo, ¿sí? Entonces, en función del tiempo y del grado de polimerización y de las temperaturas de curado y de la gelificación, yo logro hacer la pieza y luego ya la tengo completamente vitrificada, por así decirlo, ¿sí? Que es cuando logré el mayor grado de polimerización posible. Luego, si yo le sigo aumentando la temperatura, llego a la temperatura de degradación, y acá, como vemos, jamás tenemos temperatura de fusión, ¿sí? Bueno, luego tenemos la lógica más importante de los elastómeros, es que tienen un comportamiento, por así decirlo, intermedio entre los materiales termoplásticos y termoestables. ¿Por qué? Porque tenemos unos grados de reticulación, pero no tan altos como en los materiales termoestables. Esas pequeñas reticulaciones o pequeñas
uniones entre las líneas, entre las cadenas lineales de mis materiales elastoméricos, son los que permiten que el material tenga esa recordación, por así decirlo, y esa propiedad, que es la propiedad más importante para los elastómeros, que es esa propiedad de elasticidad. Es esa pequeña rearticulación la que hace que mis cadenas lineales vayan hacia cierta lógica, o si yo le estoy generando una tracción, se genere la tracción, ¿sí? O sea, se genere la deformación, y cuando yo libero o dejo de generarle la carga a mi material elastomérico, esas pequeñas reticulaciones es lo que hace que el material recuerde, por así decirlo, con mayor grado su estado inicial, y recupere hasta cierto estado ese material, su forma inicial, ¿sí? Eso es lo que hace que tenga ese comportamiento altamente dúctil y altamente elástico, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo los materiales elastoméricos, se les hace un proceso de producción que se le conoce de vulcanizado. ¿Alguien sabe lo que es el proceso de vulcanizado? No, profe, no. ¿No? ¿Ninguno ha oído lo que es el proceso de vulcanizado? No, lo escuché nombrar, pero no estoy seguro. Bueno, el proceso de... ¿qué escuchaste nombrar? A ver, contame, Nicolás, a ver si estás bien. Acá no hay problema. No quiero tirar fruta, no quiero tirar fruta. Pero, ¿en qué han oído que ustedes dicen ese caucho está vulcanizado? En algo muy común El recapado, lo usás en el Sí. recapado de las ruedas. En el recapado de ruedas, pero no sé bien cómo es el Bueno, proceso, pero los cauchos de los neumáticos están vulcanizados, ¿verdad? Eso sí sabían. Bueno, el proceso de vulcanización, gracias Nicolás y Marcelo, es un proceso irreversible y es una reacción química. Lo que se está haciendo es que, a ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Lo que se está haciendo es que reaccione el azufre, se mezcla el caucho natural con el azufre, con la goma con el azufre, se lleva a un autoclave, es decir, a altas presiones entre 120 y 160 grados Celsius. El porcentaje de azufre que yo adiciono no puede superar el 10%, porque las propiedades mecánicas van a sufrir altamente si lo supero. Y entonces el proceso más común de vulcanizado es que yo lo llevo a 170 grados Celsius por 10 minutos a alta presión, a mi material polimérico, elastomérico, la goma, con entre un 5 y 10% de azufre, y lo que va a hacer es una reacción química entre las cadenas lineales que estaban levemente entrecruzadas. Empieza a generarse reacciones o enlaces químicos de azufre, ¿sí? Empieza a reaccionar el azufre con una parte de la cadena y con otra parte de otra cadena, y se generan enlaces muy fuertes entre estas cadenas. Estos enlaces muy fuertes entre estas cadenas lo que hacen es que cuando yo genero fuerza o genero la carga, el material tiene una alta elasticidad todavía, otra vez, se sigue con esa alta elasticidad, pero cuando yo libero la carga, lo que hace estos enlaces de azufre es que el material recupere prácticamente en totalidad su forma, es decir, que es prácticamente todo de formación elástica, no tengo deformación plástica, no hay parte de la deformación que se mantenga, sino que se recupera prácticamente todo el material. ¿Qué pasa? Que si yo hago mi pieza, acá se muestra cómo se hacen los neumáticos, se pone en el molde, se pone la goma, se pone el azufre, y como es un proceso irreversible,
cuando yo ya polimericé y generé y vulcanicé mi pieza con altas presiones y 170 grados Celsius aproximadamente, y hice mi neumático, ya no tengo vuelta atrás. Es decir, esa goma ya, una vez termine su vida útil, yo no puedo recuperar esa goma, ¿sí? Sino que ya quedó con esta forma y vulcanizada y ya no hay forma de ir atrás, ¿sí? Entonces, el proceso de vulcanización, por un lado, es muy beneficioso porque las propiedades mecánicas del material vulcanizado son muy interesantes, ¿sí? Mejoran drásticamente y tienen un comportamiento prácticamente elástico en su gran mayoría, pero tienen el problema también, como los termoestables, de no poder ir atrás y no poder recuperar estos materiales, y el proceso de reciclado es nulo, ¿sí? Estos materiales no son reciclables. ¿Listo? Este es uno de los procesos más grandes que tiene, más graves que tiene en los materiales termoplásticos, elastoméricos vulcanizados y termoestables, que no son reciclables. Y los termoplásticos son reciclables, pero hasta cierto grado, ¿sí? Voy a irme un poquito para ese punto. Luego, la próxima clase vamos a ver procesos y vemos la parte de teje y selección de materiales. ¿Les parece? Me voy a estos 10 minutitos, voy a hablar un poco de la parte de caracterización. Bueno, entonces tenemos que la caracterización de los materiales poliméricos, una parte fundamental, como ya lo vimos anteriormente, era la parte de peso molecular. Determinar el peso molecular de mi molécula de polímero es fundamental porque hay ciertos parámetros o propiedades mecánicas que yo puedo extrapolar o determinar en función de ese peso molecular. El peso molecular de los polímeros está muy controlado. Por ejemplo, cuando a mí me venden polímeros termoplásticos, generalmente me muestran estas curvas donde puedo ver la distribución del peso molecular de la muestra de mi material, y en función de ese peso molecular yo puedo también determinar ciertas propiedades mecánicas, ¿sí? Entonces, hay técnicas especializadas en determinar pesos moleculares de los polímeros, también conocido como grado de polimerización. El grado de polimerización, al igual, es algo que está relacionado netamente con el peso molecular. Si tengo un alto grado de polimerización, tengo un peso molecular alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una molécula compleja. Perdón. Hay ensayos destructivos, ensayos no destructivos para los polímeros también. Hay muchos ensayos químicos donde vemos la composición general y secuencias de monómeros que se siguen generalmente, por ejemplo, para los termoestables en infrarrojo, sobre todo para ver el grado de polimerización es fundamental y es uno de los procesos más sencillos, por así decirlo, para poder determinar grados de polimerización. Tamaño, forma, orden, comportamiento. Entonces, hay varias técnicas. Las técnicas de composición química y de la microestructura, unas que más se utilizan son las de RMN, de alta resolución, que es ramificación y cristalinidad del material, se le mide. Infrarrojo también, análisis elementales, donde veo composición química. Cromatografía de gases también se estudia para los polímeros, para poder ver, por ejemplo, compuestos volátiles o para poder determinar la formulación del polímero. También para determinar temperatura de degradación del polímero se hace por cromatografía de gases. Hay algunas técnicas fundamentales, por ejemplo, para determinar lo que llamábamos grado de polimerización, ¿sí? Esta es una de ellas, que es en infrarrojo, por ejemplo, para los termoestables. Es una técnica muy sencilla en cierto término, porque yo lo que hago es solamente poner mi pieza de termoestable o
Si está el líquido todavía y quiero ver el grado de polimerización de la resina líquida, lo que hago es untar o poner en un portamuestras un poco de líquido y hago la técnica de rayos infrarrojos, ¿sí? FT es por la transformada de Fourier. Lo que hacemos aquí es, lo que hace infrarrojo es hacer vibrar las moléculas, los enlaces de las diferentes moléculas. Acá vemos, por ejemplo, que cada enlace tiene una frecuencia de vibración en infrarrojo ya determinada, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, este es el enlace nitrógeno-hidrógeno, este es que vibra a 3300 centímetros a la -1. Estoy hablando la técnica súper velozmente porque lo que quiero es que sepamos que para polímeros lo que yo hago es seguir ciertos enlaces que quiero entender, por ejemplo, los enlaces CH, y hay algunos enlaces NH y CO que me sirven para seguir, para entender, por ejemplo, si el grado de polimerización es alto o bajo, en función de qué. Por ejemplo, algunos monómeros, por ejemplo, tienen este enlace doble, que cuando polimerizó ya el material, ese enlace doble, realmente lo que pasó es que se rompió, porque el monómero es CO, doble enlace O. Entonces, cuando ya polimerizó, se rompió este enlace, doble enlace O, y se generó un enlace sencillo CO o CH. Entonces, este pico que tenemos acá va, cuando tenemos un grado de polimerización alto, va a disminuir porque está relacionado con la concentración que tiene ese enlace en mi muestra, y puede, por ejemplo, este enlace CH aumentar, ¿sí? Entonces yo lo que hago es control de calidad. Cuando recibo la resina, pongo mi resina completamente líquida, que tiene un grado de polimerización muy bajo, y saco un espectro de infrarrojo y determino que la altura de mi resina generalmente está en 0.3% de absorción, ¿sí? Luego, cuando mi resina, si no la utilicé y la dejé 1 o 2 meses a temperatura ambiente, guardada, y quiero ver qué le pasó a mi resina, si prepolimerizó y tiene un grado de polimerización alto y no puedo utilizarla porque las propiedades mecánicas ya de mi material no van a ser el que yo deseo, hago otra vez un infrarrojo al líquido, a mi resina líquida, y si esta curva bajó un porcentaje y esta curva subió cierto porcentaje, pues ya hay protocolos hechos y establecidos para definir si esa resina se puede utilizar o no se puede utilizar. Por ejemplo, esto lo hacen muchísimo en aeronáutica para utilizar ciertas resinas en materiales compuestos, por ejemplo, o para piezas específicas de resina, ¿sí? Hay otras técnicas muy interesantes como, por ejemplo, DCC. DCC es un calorímetro diferencial de barrido. Esta técnica funciona midiendo o determinando cuánta energía absorbe cierto material para ciertas reacciones, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, tengo un equipo que lo que va a hacer es poder cuantificar cuánta energía está absorbiendo una muestra. Entonces yo tengo una referencia que sería mi portamuestras, por así decirlo, solo. Ese sería mi referencia, y mi muestra la tengo en otra parte del equipo donde pongo peso, claramente cuánto estoy poniendo de muestra, y lo que hago es empezar a subir la temperatura de mis piezas, ¿sí? De mis dos, de la de referencia y la de muestra, ¿sí? Y el equipo lo que hace es poder cuantificar cuánta energía tuvo que darle a mi referencia para subir un grado ese portamuestras, y cuánta energía tuvo que darle al portamuestras con la muestra
para subir 1 grado, ¿sí? Y así va subiendo la temperatura y lo que yo obtengo son estas curvas en las cuales lo que yo veo es cuánto absorbió mi material en función de lo que absorbió mi referencia, ¿sí? Cuando el material genera una reacción endotérmica, ¿qué va a pasar? Pues que no va a subir la temperatura aunque yo le esté dando energía, ¿sí? Entonces, es una forma de ver cuando se empiezan a generar reacciones endotérmicas y exotérmicas. ¿Por qué reacciones exotérmicas también me las muestran? Porque el equipo va a decir, mira, yo no le entregué absolutamente nada de energía a la muestra y aún así ella está subiendo la temperatura, ¿sí? Entonces, yo genero estas curvas y estas curvas, por ejemplo, para materiales termoestables y termoplásticos son muy utilizadas para poder determinar, por ejemplo, temperatura de transición vítrea. Generalmente la temperatura de transición vítrea me genera un pico endotérmico, o sea, es una reacción endotérmica, es decir, que absorbe energía mi material para poder reaccionar, y ese pico endotérmico, ese desnivel que yo genero, lo puedo relacionar precisamente con la transición vítrea de mi material. Luego tengo también, por ejemplo, si mi material es termoplástico y tiene ciertos grados de polimerización, las reacciones de polimerización generalmente son reacciones exotérmicas, entonces me va a generar un pico exotérmico, ¿sí? Acá tenemos luego el pico de fusión, que es también una reacción endotérmica, y entonces voy a tener que mi material necesita energía para la transferencia de líquido, de sólido a líquido, y finalmente el comienzo de la degradación a 300 grados, ¿sí? Este sería como la típica curva de un material polimérico en un DCC. Entonces, ven toda la información que me da esta técnica, y por eso es una de las técnicas más utilizadas para determinar grados de polimerización en función también de la TG, determinar si tengo picos de cristalización y temperatura de fusión en los termoplásticos. Entonces es una de las técnicas más utilizadas. Y esta otra técnica que también es muy utilizada para determinar lo que ya les comentaba de grado de polimerización o tamaño de partícula o peso molecular de los polímeros, es esta que se llama GPC, cromatografía por permeación de gel, y lo que yo tengo es una columna de gel, y lo que hago es poner mi muestra en esa columna de gel, y lo que va a hacer es mostrarme el tiempo que se demora la muestra o partes de esa muestra en moverse dentro de esa columna, y en función de, obviamente, las piezas, por ejemplo, las moléculas más grandes, ¿sí? Se van a demorar menos tiempo. ¿Por qué? Porque la gravedad les va a ayudar a que bajen más rápido por este gel. Entonces voy a tener pesos moleculares mayores y pesos moleculares menores en función del tiempo de residencia de mi muestra dentro del gel, ¿sí? Yo voy a ir muy rápido, son técnicas que son complejas. Yo lo que quiero es que sepan que existen las técnicas, entiendan un poco la parte básica de la técnica, para que si en algún momento de sus vidas se tienen que encontrar con estas técnicas, puedan, o sea, sepan ustedes que ya existen, entiendan un poco más en función de qué están, en qué se basan las técnicas, y puedan entender y aprender un poco más de la técnica de forma más sencilla, ¿sí? Estas serían curvas típicas de peso molecular versus el número de moléculas, ¿sí? Para poder determinar los pesos moleculares de mis muestras. ¿Listo? Entonces, por hoy terminamos.
Vamos luego a hablar de procesos de producción, algo de la parte ambiental que me parece sumamente importante y algunos ejercicios en la próxima clase. ¿Listo? Listo, listo. Ok. Bueno, chicos, entonces por hoy terminamos. Bueno, será hasta Nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima, gracias. No, no, Bueno, profe. chao, chicos.